Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos, ya regresamos a Estación Central para continuar con su tema. Es el último bloque, pero no dejar de largo hablar, de paso, hablar de la atención integral, médica, psicológica, la rehabilitación de las personas con discapacidad en Jalisco. ¿Es adecuada, no es adecuada? ¿Qué es lo que hace falta? Y de esto relacionarlo con el punto de la integración a la sociedad, las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué nos ha faltado? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hacerle? Por favor, doctor Eduardo. Sí, gracias. Ahí yo creo que yo básicamente mencionaría un punto, ¿no? Que es trabajar en equipo. Eso es lo que nos cuesta muchísimo trabajo a todos los niveles, en todas las instituciones públicas, privadas. Trabajar en equipo, no hemos logrado trabajar en equipo en lo que se refiere a este tema, bueno, ni muchos otros, ¿no? Pero si hablamos de una persona con alguna discapacidad o con capacidades diferentes, como se ha llamado también en América Latina, tenemos que aportar nuestra mejor opinión, ¿no? En cuanto al área que cada uno corresponda. Pero nos ha costado trabajo vincularnos incluso a instituciones, ¿no? A veces instituciones de salud e instituciones educativas parecen como el agua y el aceite, pero no. También trabajo yo en educación especial federal, entonces nos ha tocado, y en el DIF también me ha tocado trabajar. Entonces, bueno, ha sido una experiencia interesante, pero a veces un poco frustrante, porque hay instituciones que tienen muchos recursos y a veces trabajamos los mismos programas y si nos pusiéramos de acuerdo, haríamos muchísimo por las personas, ¿no? Si yo aporto mi mejor opinión médica, el arquitecto su mejor opinión en cuanto a las barreras arquitectónicas que tienen estas personas, el maestro y quien trabaja en la parte social, también la vinculación ya hacia la sociedad. Claro. Hacer equipos yo creo que es lo que nos ha faltado, porque hay grandes ejemplos admirables de luchas individuales y de algunas instituciones, pero no hemos logrado vincularnos como sociedad global para trabajar en pro de estas personas. Yo creo que es un punto álgido. Importantísimo. Pepe. Mira, y yo creo que también hay una cuestión que tenemos que promover, una cultura de mayor comprensión de lo que es la discapacidad. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a un centro comercial y vemos los cajones de estacionamiento, vemos la figura de la silla de ruedas. Y entonces mucha gente piensa que la discapacidad es siempre motora. O también tenemos el bastón blanco y bueno, ya vemos que es un invidente, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, de las discapacidades más abandonadas son los silentes. Porque de entrada el silente se ve como una persona normal, o sea, que no tiene ningún problema, ¿no? Hay personas con discapacidad auditiva que legítimamente han querido ejercer su derecho al trasvale o ahora al viene-vale también, y resulta que el operador del transporte no se lo va a aceptar y cree que está burlando de él y que está pasando de listo porque no se ve que tenga discapacidad. Generalmente esto del lenguaje de señas mexicano, porque también ahí es importante, no es cualquier lenguaje de señas, generalmente no lo vamos a ver en muchos lados, casi traductores no hay. Sí. Siendo que debía ser una obligación del Estado proporcionar inclusive los traductores. El DIF tiene algunos y los facilita en algunas ocasiones, no en todas. Pero en las empresas, en los servicios públicos, debe haber intérpretes, ¿no? Claro. En el caso de la discapacidad mental es otro problema, es una tragedia también. La Comisión de Derechos Humanos Jalisco, desde hace como 3 años y medio, recomendó al gobierno del Estado abrir un área para la atención de niños y adolescentes con discapacidad mental. Pues a pesar de eso, todavía no hay un centro de atención especializado en niños y adolescentes. Entonces, un niño y adolescente cuyos padres no tienen para pagar la atención psiquiátrica, psicológica, en lo particular, es un niño que no va a tener la atención y que se va a deteriorar más, ¿no? Entonces, son situaciones de olvido, de abandono, y que ahí es donde sí ocupamos una mayor comprensión integral por parte de las autoridades y también por parte de los ciudadanos. Arquitecto. Mira, lo que menciona aquí el doctor y el maestro son discapacitados que no percibimos, pero hay discapacitados con limitaciones mentales,
para oír, inclusive para oír con aparato, ¿sí? Para hablar o para comprender, también hay discapacidad. Hay discapacidad para el cuidado personal, hay discapacidad para aprender, que estábamos comentando con el doctor, que él trabaja en un centro de atención múltiple. Yo cuando fui delegado del CAPSE construimos algunos centros de atención múltiple y pues tienen aulas con aro magnético, tenemos aulas con diferentes tipos de pavimentos, con alfombras, con madera, rugosos, para despertar la sensibilidad. Entonces hay una incapacidad que no es percibida, pero que muchas personas la tienen. Y también indudablemente que la discapacidad aumenta con la edad. El 59% de la discapacidad son de 52 años, el 57% de 52 años a 84 años. Y decimos, estas personas, adultos mayores, no nada más tienen discapacidad quizás para ver, no tienen suficiente vista, para oír, también para moverse, entonces ellos acumulan muchas discapacidades y que no los comprendemos y no los atendemos. Entonces, qué bueno que tienen este tipo de programa para empezar a concientizar y empezar a arriar a las autoridades que son responsables de esto, pero también a los padres de familia y principalmente a los maestros. Los maestros tienen un contacto muy directo con los niños y entonces ellos deben de tener una educación para poder saber qué tipo de discapacidad tiene un niño y en su oportunidad, vamos a suponer, de un preescolar o de un jardín de niños, trasladarlo inmediatamente a un centro de atención múltiple para evitar que siga avanzando en edad y que cada vez sea más difícil. Eso lo comentábamos con el doctor, pero que es muy, muy importante que los maestros sepan detectar la dislexia, que algo que muchos adultos todavía tenemos, algunos, arrastramos ¿no? toda Desde la vida. tiempo, cuando en un momento oportuno en la niñez puede ser fácilmente superable. Esto el doctor nos puede decir e iluminar más porque tiene muchas más experiencia. Pero sí, a mí en lo particular, mi casa, que es de 2 pisos, ya la voy a cambiar y me voy a buscar una casa de una sola planta y esa casa pues la voy a adaptar pensando en que con el tiempo van a ir aumentando mis discapacidades y en cosas muy sencillas. Las barreras que tenemos para ingresar a las regaderas, generalmente todos tienen batientes o compramos un baño que tiene un jacuzzi alto, que es peligrosísimo. La regadera no tiene sus barreras. El servicio sanitario al nivel normal no funciona. Entonces, en medida que tenemos problemas de movernos, tiene que ser más alto el servicio sanitario, ¿sí? Entonces, todo este tipo de medidas sí es muy importante que las vayamos considerando y más porque hace rato comentábamos, viene la medicina genómica y se especula que la próxima generación a nivel mundial va a aumentar en 15 años el promedio de vida. Ahora vamos a suponer que de 75 años vamos a ir a los 90 años. ¿Pero con qué calidad? O ¿Con qué calidad y con todas las implicaciones que van a hacer? Si a esto le agregamos el uso de las máquinas inteligentes, o sea, en la medida que nosotros vamos avanzando en la edad, no nos vamos preocupando por el uso de las máquinas inteligentes, que pues a lo mejor los teléfonos digitales, la computadora, lo que vamos viendo, pero que va a haber inclusive ya casas inteligentes en las que se va a prender el refrigerador o te va a decir, oye, ya te falta tal tipo de alimentos en un tablero. Pero si no estamos capacitados también para el uso de las máquinas inteligentes, pues nos vamos a relegar. Entonces vamos a tener una incapacidad de carácter mental y operativo en la vida. Pero fíjate, que hay una cosa, que esos adelantos tecnológicos son muy importantes, pero hoy en día en el mundo hablar de discapacidad y de adulto mayor es hablar de pobreza. Por ejemplo, en Uruguay y en Brasil, alrededor del 80% de los adultos mayores tienen pensión.
en México el 20%. Entonces, todavía aquí estamos Las más limitados repercusiones. porque inclusive el acceso a ese tipo de tecnologías para mejorar su calidad de vida se nos Muy lejano. complica. Porque hay avances, pero necesitamos que les llegue a la gente, ¿no? Ahí Y sumidos en la pobreza, pues está... Ahí vamos a decir incapacitados o impedidos. Otra vez vamos Económicos. a darle vuelta, ¿no? Entonces, después, bueno, el término no importa, pero sí tener el concepto de lo que va a implicar los avances científicos y tecnológicos y cómo van a repercutir en el impedimento o en la incapacidad, porque va a aumentar el promedio de vida, como les comento, en 15 años. O sea, vamos a andar ya en un promedio de vida de 90 años. Ok. Doctor, ¿una última aportación que quería hacer? Sí, bueno, nada más, yo redundaría en dos cosas. Uno, o en algunos comentarios, la declaratoria de las Naciones Unidas para el 2014 en relación a la discapacidad, o a la población con discapacidad, es la tecnología como oportunidad para ellos, ¿no? Sí. Se hablaba de esto. Yo creo que eso todavía falta un buen trabajo, pero yo creo que tenemos que considerar un par de ideas centrales. Si nosotros nos decimos una sociedad evolucionada, podemos pensar y decir que toda sociedad evolucionada es aquella que se preocupa por todos sus integrantes, incluyendo las poblaciones minoritarias. Ahora, esta no es tan minoritaria, pero digamos, es el 15%. Entonces, si la estamos descuidando, entonces, ¿qué clase de sociedad evolucionada somos? Y por último, si queremos llegar a lograr eso, tenemos que ponernos la camiseta de ellos, no hay otra. Muchas gracias por habernos acompañado, se nos termina el tiempo. Gracias, Al doctor contrario. Eduardo Solís Wong, de la Casa Down Guadalajara. Muchas Gracias gracias a por ustedes. acompañarnos. Pepe Gutiérrez, muchas gracias. Maestro José Jesús Gutiérrez Rodríguez, Gracias, presidente de Red Ciudadana. Gracias. Gracias, arquitecto Juan José Sánchez, representante del Parlamento de Colonia. Gracias. Por acompañarnos. Y prepárate Gracias. a vivir 90 años, Begoña. Ay, pues a ver, esperemos, ¿no? Dices, Que las ojalá y llegue, condiciones, ¿eh? que A sean pesar que llegue, después buenas las condiciones. Amablemente. Pues sí, larga vida para todos en buenas condiciones. Muchas gracias. Gracias por Sí. acompañarnos. Gracias a Lo ustedes. esperamos a ustedes mañana después de las 5 de la tarde. Continuamos con nuestro tema Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nos visitan los periodistas. Hasta mañana. Muchas gracias. Que la pasen bien. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.